Bien, pues buenos días. Soy el doctor Yuri Alfonso Roldán Aragón, soy médico infectólogo. Laboro en el hospital Dr. Aurelio Valdivieso, en la capital de Oaxaca. Y pues yo agradezco mucho la invitación que me hacen para platicar acerca de coronavirus, de la enfermedad de COVID-19, eh, que bueno, pues ha cobrado mucha relevancia y tiene importancia, ya que en los próximos días pues vamos a padecer esta enfermedad, ¿verdad? En Oaxaca y en sus regiones. Pues vamos a hablar un poco acerca de los antecedentes de esta enfermedad. Como ustedes saben, es una enfermedad nueva, ¿verdad? De la cual no teníamos conocimiento anteriormente. Los primeros casos de esta enfermedad aparecen en diciembre de 2019 en la ciudad de Wuhan. Se vio que estos casos estaban relacionados a un mercado en China. Son mercados muy particulares, en gran medida parecidos a los nuestros en México, en los cuales pues se expenden una gran cantidad de variedades de especies animales. Ellos tienen hábitos alimentarios pues muy diferentes, ¿verdad?, al resto del mundo. Se alimentan de murciélagos, ratas, cucarachas, eh, serpientes, otras especies de mamíferos menores, y todos estos animales pues están en convivencia estrecha en estos mercados. Entonces el CDC de China detecta que se están presentando neumonías atípicas y tenían relación estas personas con este mercado. Rápidamente, pues después de los estudios, ¿verdad? Para los virus comunes y bacterias comunes, no identifican el agente causal de estas neumonías y se ponen a trabajar y en un tiempo récord, ¿verdad? Se dice que en 2 semanas, pues prácticamente ya tenían identificado el virus que provocaba estas neumonías y le denominaron SARS-CoV-2 y provoca la enfermedad de COVID-19. La palabra COVID viene de Coronavirus Disease y el año de 2019. Posterior a esto, bueno, ellos más bien simultáneo a esto se empezaron a presentar nuevos casos de neumonía en la región y en los países colindantes. Eh, por esta razón, la OMS, ¿verdad? Ante la notificación de casos, el 30 de enero declara este padecimiento como una emergencia global y con riesgo de provocar una pandemia, ¿no?, de extensión al resto del mundo. Y efectivamente lo que hemos estado viendo es que en estos meses la enfermedad se ha extendido a múltiples, prácticamente a todas las regiones del planeta. Hasta el día de hoy, 22 de marzo, se tienen reportadas 311.989 casos, ha provocado 13.400 muertes y afecta ya en la actualidad a 169 países. La epidemia pues ha llegado a México también y al día de ayer, todos los días a la 1 de la tarde, se cierran, ¿verdad?, las estadísticas nacionales, el registro de casos, se actualizan y hasta el día de ayer pues ya teníamos 251 casos. Desde el principio de la epidemia, en esta página que ustedes pueden consultar en internet, la página del Johns Hopkins University, se sigue en tiempo real la epidemia y se ve, bueno, pues qué áreas son las que se están viendo más afectadas, qué países tienen sus casos, el número de casos, el número de muertes. Entonces es importante el seguimiento de esto ya que nos da el panorama global. Como hemos visto en México en los últimos días, pues también los casos prácticamente han empezado a aumentar de manera muy importante. El, este, Aparecieron cerca de 50 casos de un día para otro en México y la tendencia es que estos casos van a ir aumentando en los próximos días. En estas gráficas vemos en color naranja los casos en China. Como pueden ver ustedes, pues en un principio de la epidemia hubo un incremento diario, se incrementaban los casos. La buena noticia es que, bueno, de diciembre a la fecha,
pues prácticamente China ha controlado su epidemia. Ellos están reportando 0 casos diarios, ¿verdad? De origen local. Sí están reportando nuevos casos, pero de personas que regresan a China y regresan enfermas. Entonces, bueno, si consideramos mediados de diciembre a la fecha de hoy, pues sería enero, febrero, marzo, prácticamente 3 meses es lo que ha llevado a los chinos controlar la epidemia, y es una situación que se pudiera replicar en otros países. En amarillo podemos ver la curva de casos en el resto del mundo. Vean ustedes cómo al día de hoy, pues ya los casos registrados en otros países del mundo han sobrepasado con mucho a los casos que presentaron los chinos. En esta gráfica también vemos el número de casos en rojo que están apareciendo día con día. Vean ustedes, pueden ver pues esto que venimos comentando, como los casos, pues estamos en una etapa epidémica en algunas regiones, sobre todo en Europa, y pues México se encuentra en una situación en la que en las próximas semanas pues vamos a tener la misma situación. Aquí les muestro, se muestra cuáles son los países donde se están presentando los casos. Mientras más grande el círculo, pues mayor número de casos, mientras más pequeñito, menos casos, pero podemos ver que prácticamente en todo el planeta hay ya presencia de casos y se espera que va a haber brotes epidémicos. África se había tardado, pero como pueden ver en el mapa, pues prácticamente ya todos los países de África tienen pocos casos. Pues como hemos comentado, China fue el primer país que se vio afectado por este padecimiento, y esto llevó a su gobierno a tomar medidas pues drásticas en algunos momentos, como es un estado de cuarentena, ¿verdad? En la que se restringía la salida de las personas de sus casas, se recomienda permanezcan en casa. Lo mismo sucedió en Italia, ¿verdad? En un principio afectó una región del norte de Italia, en la cual pues pusieron en cuarentena, recomendaban que las personas no salieran, inclusive bloquearon la entrada y salida de la región de 20 millones de habitantes. Sin embargo, pues Italia se le sale de control, no pueden controlar la enfermedad, y pues a tal grado que bueno, pues tuvieron que poner en cuarentena todo el país, ¿no? Los 60 millones de italianos. Es importante mencionar también que tanto China como Italia pues son potencias mundiales en cuanto a su economía, son países de primer mundo con muchos recursos, y a pesar de esto y lo que se está viendo en otros países como España, Alemania, Francia, que también son países muy ricos, pues la epidemia no ha sido posible controlarla. Y esto pues tiene implicaciones tanto en salud como en el comercio, ¿verdad? Las economías mundiales están sufriendo el impacto de esta epidemia. China pues tradicionalmente produce una gran cantidad de productos que exporta, todo está hecho en China casi, ¿verdad? Y de igual manera pues producen piezas de automóviles, por ejemplo, que se ensamblan en Brasil, y esto pues hace que no lleguen las piezas, y entonces las fábricas en Brasil pues tienen que parar porque no hay con qué producir autos, de tal manera que toda esta globalización de la economía pues está interrelacionada, y lo que un país se afecte pues afecta de manera directa o indirecta a otros. Este virus, ¿verdad? El SARS-CoV-2 pertenece a la familia de los coronavirus, que son virus ARN que tienen amplia distribución en la naturaleza, pueden infectar a otras especies animales, aves, otros mamíferos, y los humanos también tenemos un grupo de ellos que nos causan enfermedad ya desde antes que apareciera este nuevo coronavirus. Algo que es importante mencionar es que este SARS-CoV-2 puede vivir de 3 a 4 días sobre las superficies inanimadas. Varía, recientemente hay un estudio publicado del New England en el cual pues aclaran un poco más
esto de los tiempos que puede sobrevivir. No es lo mismo el tiempo que sobrevive en el metal, en la madera, en el papel. Pero como máximo se ha estimado que puede vivir 4 días en las superficies. Esto tendrá importancia ahorita que hablemos acerca de la transmisión. Bueno, aquí vemos los coronavirus que estaban bien identificados en el pasado y que se han asociado a enfermedad en humanos. Vemos una lista de 4 coronavirus en la parte de arriba, que son virus muy comunes. Generalmente tienen una estacionalidad, son más de temporada fría, del invierno, y que tradicionalmente pues causan resfriados e infecciones leves, sobre todo en los niños. Y abajo tenemos el SARS-CoV-1, ¿verdad? Que es el que provocó el brote de SARS en el 2002, y el MERS, que se asoció a otra epidemia en el 2012. Ambos virus pues causaron brotes importantes y se asoció a muerte. Aquí vemos también un diagrama del virus. Es un virus que tiene una forma de corona por sus espigas muy largas que posee, que son importantes para su fijación a los receptores en nuestras células. Estos coronavirus, ¿verdad? Y también que está circulando, pues se han tenido a lo largo del tiempo, se han identificado huéspedes naturales, especies animales que pueden portar el virus, muchas veces no les causan enfermedad, de tal manera que pues lo portan en sus secreciones, y cuando estos animales tienen contacto con otros animales pueden transmitírselos. Esto sería un huésped intermedio, y estos huéspedes intermedios con el contacto con el humano pueden contagiarlos. Entonces, en general, estos virus pues se han asociado más a murciélagos, ¿verdad? En China, decíamos, pues su alimentación incluye murciélagos. Allá vemos una sopa de murciélago, y entonces se piensa que pudo haber sido, aún está por aclararse cuál es el origen de este virus, si hubo un huésped intermediario y cuál fue, y bueno, pues se piensa que es la fuente. Hay por ahí mucha información sobre la posibilidad de que se haya escapado de algún laboratorio clínico, o inclusive que sea una guerra virológica, pero bueno, pues todo indica, y los estudios científicos parecen orientar a un origen en alguna especie animal. Y esto pues también es de llamar la atención, ya que, como dice ahí, no puede haber salud humana si no hay salud animal, y para que haya salud animal se necesita una salud ambiental. Pero el cambio climático, que es una realidad y que tristemente muchos líderes políticos en el mundo no quieren aceptar, obedeciendo más a sus intereses económicos, esto está haciendo que el clima cambie, ¿verdad? Que haya un calentamiento, que los polos se estén derritiendo. Las previsiones es que el mar va a subir varios metros, muchas ciudades costeras inclusive se habla que puedan desaparecer. Pero también, independiente de esta situación, pues hay muchas enfermedades que pueden emerger debido a este descongelamiento de los polos, por ejemplo, ¿no? Entonces es muy fácil culpar a los chinos, ¿verdad?, de esta epidemia, y no ver realmente cuál es la causa de fondo, que son los incendios, las sequías, la tala inmoderada de bosques y selvas, y las guerras, ¿no? Lo que cuesta un avión militar pues sería suficiente para combatir el hambre en muchas regiones del mundo. Bueno, aquí vemos el árbol filogenético del virus, ¿verdad? Vemos que COVID-19 está más emparentado con el SARS-CoV-1, comparte un 80% en la secuencia genética, y esto hace que la enfermedad pues sean muy similares, compartan muchas características clínicas y fisiopatológicas. Hablando un poquito del SARS, ¿verdad? El síndrome respiratorio agudo severo, eso significa SARS,
Fue una enfermedad que apareció en 2002 por el SARS-CoV-1, que también se asoció a neumonía típica y surgió también en China. Esta enfermedad se esparció a 29 países, provocó 8.095 casos y 774 muertes, con una mortalidad del 10%. Esta epidemia no se sabe muy bien por qué, pero solamente duró 9 meses, ¿verdad? Aparece en China, sí se disemina a varios países, pero no se sabe muy bien por qué desaparece y se piensa que haya sido el cambio climático, también apareció en el invierno y se piensa que al llegar el verano y el calor, pues la enfermedad se limitó. Otro punto importante es que estas epidemias, tanto SARS como MERS, tienden a afectar más, una de las poblaciones que se ven más lastimadas es la población de los trabajadores de la salud. Más adelante vamos a hablar acerca de esto. Y fue el caso de un médico nefrólogo chino que viajó a Hong Kong a una boda, se hospeda en un hotel, el doctor se enferma al día siguiente, tiene dificultad respiratoria, se tiene que internar en un hospital que estaba al lado del hotel y finalmente fallece. Pero durante su estancia en el hotel, él contagia a 16 personas, a 16 huéspedes. Y uno de estos huéspedes pues se regresaron a sus países, ¿no? Regresaron a Canadá, a Estados Unidos, a Tailandia, si no mal recuerdo. Y, eh, y de uno de estos pacientes contagia a 138 personas. Más adelante vamos a ver este fenómeno, dentro de los cuales pues una gran proporción eran trabajadores de la salud. Aquí vemos el mapa de cómo se extendió por algunos países del mundo. Canadá tuvo brotes grandes después de China. Luego vino MERS en el 2012, ¿verdad? Aquí también es una infección viral que se asocia a neumonía grave. Este apareció en julio, en 2012 digo, y aquí sucedió algo diferente. MERS no desapareció a los pocos meses, sino que se mantiene o se mantuvo. Los últimos casos fueron detectados hasta julio de 2019 y provocó 2.500 casos con 848 muertes. Aquí la mortalidad asociada a esta infección es mayor del 34%. Y vean aquí, relevante nuevamente, es que el 40% de los casos se transmitieron en hospitales. También aquí se ve este fenómeno de que una persona puede contagiar a muchas personas, como sucedió con una persona que contagió a 186 personas más, incluyendo 25 trabajadores de la salud. Vean, aquí están las curvas de cómo se han presentado los casos de MERS. Aparece en 2012, los últimos en 2019, pero vean cómo se volvió como una enfermedad endémica de Arabia Saudita principalmente, en la cual se siguen presentando casos a lo largo de este tiempo. Por esta razón, bueno, pues no se sabía qué es lo que iba a suceder con este SARS-CoV-2 que está circulando. El presidente de Estados Unidos se atrevió a decir que desaparecería ahora en abril, precisamente pensando en este cambio de clima y que eso iba a limitar el contagio. Sin embargo, pues lo que se está viendo es que esto no va a suceder así. Aquí vemos cómo MERS también se extendió a varios países del mundo. Hubo brotes en Italia, también en Europa. Bueno, este virus de SARS-CoV-2 tiene una predilección por los receptores de la enzima convertidora de angiotensina 2. Estos receptores los tenemos los humanos a nivel de los pulmones. Existen pocos en la vía aérea superior, en la garganta, en la vía aérea superior. Por lo tanto, la enfermedad no da muchas manifestaciones altas. Sí da catarro, sí da rinorrea, sí da dolor de garganta, pero puede haber más manifestaciones bajas a nivel pulmonar. El virus, se dice, se une a la enzima convertidora de angiotensina, que va a buscar estos receptores y va a facilitar la entrada del virus
a las células. Para fines prácticos, el virus lo que va a hacer es destruir a la célula, ¿verdad? A nivel de los pulmones, lo que va a generar una gran cantidad de inflamación. Podemos ver ahí en el recuadro cómo hay una liberación muy importante de citocinas inflamatorias que generan inflamación y formación pues de líquido, de agua, de este exudado inflamatorio que provoca entonces que haya agua en los pulmones, edema, ¿verdad?, del pulmón y hipoxemia, disminución del oxígeno en la sangre y posible muerte, ¿no?, debido a este proceso. La Secretaría de Salud pues ha creado, como en todas las epidemias, se deben de realizar definiciones operacionales. Una definición operacional pues nos ayuda a identificar un caso, ¿verdad? Entonces esto ha venido cambiando conforme viene pasando el tiempo y dice que un caso sospechoso de esta enfermedad es persona de cualquier edad que en los últimos 14 días haya presentado fiebre y tos y al menos falta de aire, disnea, dolores musculares, cefalea, artralgias y odinofagia, dolor de garganta, y que además haya estado en contacto con una persona confirmada o que haya viajado a un lugar donde hay transmisión de esta enfermedad. Y aquí pueden ver ustedes la lista, pues ya son varios países que están teniendo transmisión comunitaria. Y si se fijan, pues incluye algunos estados de los Estados Unidos de América, que es nuestro vecino, como Washington, California y Nueva York. Esto es importante porque somos un estado que recibe una gran cantidad de turistas, muchos turistas, bueno, pues de Europa y de Estados Unidos, y entonces no será raro que alguno de estas personas que nos visitan o nuestra misma población que viaja a Estados Unidos, ¿verdad? Muchos paisanos o que regresan puedan portar la enfermedad. Y entonces de esta manera va a llegar un momento que va a haber transmisión local en el estado, en el país, y va a tender a desaparecer esta lista, o sea, esto ya no va a tener importancia, porque ya va a empezar a haber transmisión local, comunitaria, y entonces nos quedaremos únicamente con la definición que tenemos arriba, ¿verdad? Persona de cualquier edad que en los últimos 14 días haya tenido fiebre o tos, falta de aire, dolor muscular, dolor de cabeza y dolor de garganta. Lo esperado es que vamos a entrar en una etapa epidémica y es muy importante que todos estemos conscientes de esto porque esta epidemia va a depender de todos, ¿verdad? Si nos cuidamos todos, vamos a vivir esta epidemia pues de la mejor manera. Si nos descuidamos, y depende de cada uno de nosotros, como ya vimos, una sola persona que no se cuide y que pueda contagiar a 150 personas, eso implica que va a haber muchos enfermos. Entonces esto es un problema de todos y todos debemos estar conscientes y seguir las indicaciones para el control. Un caso confirmado será aquella persona que tenga la definición y que salga positiva a una prueba confirmatoria, ¿verdad? En este momento el INDRE y bueno, nuestro laboratorio estatal también ya está certificado y un resultado positivo de este laboratorio pues se considera caso confirmado. Vean, aquí vemos las características de la epidemia. Tiene una incubación de 2 a 24 días. O sea, la incubación es el momento en el que un enfermo infecta a la otra, ¿verdad? Y esa otra persona que se acaba de infectar, en un promedio de 5 días va a empezar a tener los síntomas, va a empezar a sentirse enfermo. Se ha demostrado que la transmisión puede darse aún cuando una persona esté asintomática. Yo ya tengo el virus, lo tengo en mi saliva, lo tengo en mis secreciones, pero todavía yo no me siento mal ni tengo ninguna manifestación y puedo contagiar.
En promedio se dice que un paciente puede infectar a 2.5 personas más, y lo que se ha visto en base a la experiencia de otros países es que la mortalidad es de alrededor del 3%. Parece que Italia, por ejemplo, está teniendo mortalidades más altas del 7%. Y esto pues todavía no está muy claro si pudiera haber algún factor genético que influya en esto. También se sabe que la población italiana pues tiene una población más grande en edad, que es una de las poblaciones de más riesgo. En la parte derecha de la diapositiva ustedes pueden ver cómo en rojo se habla de estos superesparcidores, personas que manejan altas cargas virales en su saliva, en sus secreciones, y por mayor tiempo, que no logran controlar rápidamente el virus porque su sistema inmune no lo permite, pueden contagiar a más personas. Vemos en la parte de arriba, para el caso de MERS, como una persona contagia 27 más y contagia a otros 2 superesparcidores en sus visitas a los hospitales, ¿no? Que también ese es un detalle importante. La gente enferma busca atención en hospitales donde puede contagiar a más personas, contagiar al personal de salud, como sucedió en este caso. Vean, en el Hospital 2, este otro superesparcidor contagia a 80 personas más. El enfermo no se siente bien atendido en ese hospital, se sigue sintiendo mal, acude a otro hospital donde contagia a otro superesparcidor que a su vez contagia a 10 personas. Entonces, esto va también en base a estas experiencias del pasado, es que ahora se está recomendando que los enfermos no acudan a los hospitales. Ahorita más adelante vamos a hablar. ¿Cómo se transmite esta enfermedad? Pues su transmisión es principalmente a través de gotas. Una persona enferma que tiene neumonía o que tiene un cuadro catarral, pues está estornudando, está tosiendo, y cada vez que estornuda, tose o habla, avienta pequeñas gotitas que contienen el virus. Si alguien tose y arroja estas gotas a la cara de otra persona, pues prácticamente le está aventando el virus a su cara, a sus mucosas, y lo está infectando. También se transmite a través de aerosoles, ¿verdad? Cuando estos enfermos que tienen neumonía, que requieren oxígeno en un hospital, pues se les pone oxígeno, y este oxígeno aerosoliza el virus, ¿no? Estas gotitas que vienen con la nebulización hacen que el virus pueda esparcirse en el aire a una distancia pues pequeña, ¿no? No va a viajar metros, muchos metros. Se habla de 2 metros aproximadamente. Y también puede transmitirse a través de contacto directo. Si una persona está enferma, está estornudando, se tapa la boca con su propia mano, lleva el virus en su mano, y si saluda de mano a otra persona o le da un beso a otra persona al saludarlo, pues le contagia, le transfiere el virus. También decíamos que estas gotitas las avienta uno con la tos, con el habla, y si yo estoy, digamos, enfrente de una mesa, estas gotitas caen en la mesa y ahí se van a quedar. Y habíamos comentado que este virus vive de 3 a 4 días en las superficies, y si alguien llega el día de mañana, ¿verdad? O pasado mañana, y toca esta mesa que tiene el virus, y si uno se lleva la mano a la cara, se rasca el ojo, se rasca la nariz o la boca, de esta manera nos llevamos el virus a nuestro cuerpo y nos infectamos. Si entendemos estos mecanismos, pues entonces será fácil entender por qué nos tenemos que evitar saludar de mano, de beso, de abrazo, por qué tenemos que guardar una sana distancia, que es lo que ahora se está manejando en los medios, que procuremos estar a una distancia de 1,5 metros de otras personas, por si estornuda, tose, no arroje estas gotitas, y estarse lavando las manos y no llevar las manos sucias a la cara.
estarlas lavando frecuentemente. Se ha visto un estudio que salió publicado por ahí de 2015, decía que en promedio nos tocamos la cara 23 veces por hora. Entonces, si yo estoy tocando objetos en la calle, comparto una pluma, comparto una taza de café, ¿verdad? Ahí puede ir el virus, aun cuando la otra persona esté asintomática, pudiera ya estar eh, contagiando el virus y a través de estos objetos contagiarnos, ¿no? Y si yo me llevo la mano a la cara sin haber desinfectado, sin haber lavado, me infecto. En esta diapositiva vemos el reporte del CDC de China. Este reporte lo hicieron en febrero 11, cuando tenían 72,000 casos. Y eso también es muy importante para entender las recomendaciones que se van a hacer. Vemos en el cuadro en azul la gravedad de la enfermedad de estos 72,000 casos. Algo que también pienso debe tranquilizar es que estos son los casos que se detectaron, pero seguramente todavía no se sabe bien, hay una gran cantidad de casos que no se enfermaron, o sea que sí contrajeron la enfermedad, pero no se les hizo la prueba, no acudieron a atención médica o simplemente fueron asintomáticos. Entonces, esto pues seguramente ahora que se tenga más información, pues va a bajar la letalidad, ¿verdad? La mortalidad de la enfermedad. En realidad hay más contagiados de los que sabemos. Pero generalmente un muerto pues no pasa desapercibido, se tiene que registrar y eso es lo que sí, sí podemos tener de manera confiable, pero no cuántos más realmente han padecido la enfermedad. Pero considerando esto y lo que reportan los chinos es que ellos detectaron 72,000 casos, de los cuales el 81% presentaron enfermedad leve, sin neumonía o una neumonía leve. Estos pacientes no requirieron atención en un hospital. El 20%, ¿verdad? Presentaron una enfermedad severa o crítica. Estos pacientes generalmente sí necesitan acudir a un hospital para su atención. Entonces, esto da pie a la recomendación de que ahora que empecemos a tener muchos cuadros de esta enfermedad, la gente permanezca en su casa. El 80% de los enfermos se va a curar solito, como cuando sufrimos un resfriado común, ¿verdad? El tratamiento en esta situación pues es dar analgésicos, antipiréticos, se está recomendando el uso de paracetamol, eh, mucho líquido, estar bien hidratado y descansar en casa. ¿Para qué hacer esto? Pues para evitar que la gente salga a la calle y contagie a otras personas. La gran mayoría, el 80%, se va a curar solito, ¿sí? No necesita ser valorado por un médico. El otro 20%, pues sí, tendrá que acudir, ¿verdad? Si la persona tiene sensación de falta de aire, dolor de pecho, alteraciones de la conciencia, pues obviamente esa persona tiene que ir a un hospital a buscar atención médica. En la parte de la derecha vemos una gráfica sobre las edades de estos 72,000 enfermos. Vean cómo los niños menores de 10 años, de 10 a 19 años, prácticamente no se enferman. Y además los que se enferman tienen un cuadro pues benigno, por así decirlo, ¿no? Que se resuelve. Hay pocas muertes reportadas en la literatura de muerte en estas edades y generalmente son defunciones que tenían alguna otra enfermedad asociada. De 20 a 29 también se ve poco afectado y la población que más se ve afectada es del 30 al 79%, donde está la mayoría de los casos. Ya dijimos que la enfermedad se manifiesta con fiebre, tos, fatiga, dolor de cabeza y pudiera haber falta de aire, disnea. La mortalidad que ellos reportan en China es de 2.3% y algo también relevante es que hay más riesgo de morir mientras más grande es la persona. Vean,
personas mayores de 80 años la mortalidad es del 15%, 8% en pacientes entre 70 y 79 años, y se muere el 50% de los casos críticos, aquellas personas que requieren un ventilador, un apoyo mecánico ventilatorio, pues ahí sí el riesgo de morir es del 50%. También es importante, pues si los trabajadores de la salud se ven afectados, hay pues muertes de médicos también reportadas, ¿verdad? Y tiene también una estrecha relación con los factores de riesgo, ¿no? A mayor edad o tener alguna comorbilidad. Vean, de los muertos el 80% ha tenido más de 60 años y el 75% tenían comorbilidades como diabetes o hipertensión arterial o alguna otra enfermedad debilitante. De ahí que se está haciendo la recomendación en algunas dependencias de gobierno que todas las personas mayores de 60 años o que tengan alguna comorbilidad, pues sea mejor que se retiren, ¿verdad? Si no es indispensable su apoyo, su ayuda, su trabajo, pues mejor que descansen y se dé prioridad a la atención a estos pacientes, a personas mientras más jóvenes mejor y sanas. El diagnóstico de la enfermedad, entonces ya dijimos, está haciendo por PCR, ¿verdad? De secreciones, de exudado nasofaríngeo, faríngeo. Aquellos que requieren intubación, pues se toma el del lavado bronquialveolar o del exudado traqueal. Ahí se hace la PCR. Lo que el gobierno federal ha estado insistiendo mucho es que es importante hacer pruebas diagnósticas. Ahorita vamos a hablar sobre estas estrategias, ¿verdad?, para detectar los casos. Seguramente en los siguientes días, semanas, se va a empezar a hacer más pruebas. Aquí importante mencionar que lo que está pidiendo el gobierno federal es que los laboratorios privados se certifiquen en la realización de la prueba. Esto lo hemos visto ya también muchas veces en el pasado, que los laboratorios hacen pruebas, no sé, para influenza, por ejemplo, cuando fue la epidemia, y entonces había un subregistro de casos, ¿no? Y que además pudieran haber falsos negativos o falsos positivos, y esto generar pues confusión de cifras y de inclusive de pacientes que morían de influenza y tenían una prueba particular, pero como no estaba certificada la prueba, pues quedaba la duda, ¿no? Entonces lo que está buscando el gobierno federal es que mientras más laboratorios privados hagan la prueba sería mejor, pero sí es necesario que estén certificados y que hagan el reporte correspondiente. Las radiografías del tórax, ¿verdad? Pues suele haber infiltrados, como pueden ver ahí, áreas de consolidación que son más visibles en la tomografía. La tomografía también puede dar estas imágenes en vidrio despulido que vemos en la parte inferior derecha. Es muy característico de infecciones virales, las vemos en influenza también. Y también puede haber áreas de consolidación extensas. En cuanto al tratamiento, pues ya dijimos, el tratamiento es sintomático y de sostén. No tenemos hasta el momento un antiviral que esté bien demostrado que sirva. Hay varios protocolos en curso. Parece que hay drogas que están siendo útiles como el remdesivir, que no tenemos acceso a él. También hay información optimista con el uso de cloroquina e hidroxicloroquina. Los franceses parece que la están utilizando con buenos resultados. Hay estudios en curso, pero hasta el momento pues la terapia es de sostén, ¿no? Ya vimos, el 80% se va a curar solito, se les puede dar paracetamol, buena hidratación y reposo.
y aquellos que vayan a un hospital pues tendrá que dárseles sostén de acuerdo a sus necesidades de oxígeno, de ventilación, de función renal. Bueno, y entonces algo importante que deben ustedes trabajar en sus comunidades, en sus jurisdicciones, es estar preparados. Irremediablemente vamos a tener casos de esta enfermedad y va a depender mucho de qué también estemos preparados y cómo podamos contener este padecimiento. Lo que se está viendo es que obviamente donde hay mayores concentraciones de personas, pues es donde se presentarán más casos. Ya tenemos brotes importantes en Guadalajara, en la Ciudad de México, y obviamente pues en una población, en un pueblo, ¿verdad? Donde no hay mucha densidad poblacional, que las casas están lejanas unas de otras, pues la enfermedad no se transmitirá tan fácil y tan rápidamente si seguimos las recomendaciones. Y los centros de salud pues van a recibir estos pacientes, ¿verdad? Y entonces lo ideal sería que los enfermos nos avisaran antes de llegar. Si una ambulancia va a trasladar a un enfermo que tiene neumonía, lo ideal es que el personal de la ambulancia avise al servicio de urgencias que va a llegar un enfermo con estas características para que el personal lo esté esperando y estén preparados. Ya vimos entonces que al llegar la persona enferma, pues tiene tos, tiene secreciones, entonces lo primero que tenemos que hacer es orientar a esta persona, ¿no? Lo ideal es hacer un área de triage, un consultorio que esté lejos de las áreas comunes de la clínica, del hospital, donde se atiendan estos pacientes exclusivamente. Debe de haber alguien, puede ser el guardia de la puerta o algún personaje asignado para esto, para que oriente, ¿no? Si usted tiene problema respiratorio, pase para acá. Si usted viene por otro motivo, que se accidentó, que se rompió un hueso, pase para este otro lado, ¿no? Esta misma persona idealmente debe ofrecer un cubrebocas al enfermo para que si tose, estornuda, pues no esparza el virus en las superficies. Debe también ofrecer alcohol gel para que el enfermo se limpie sus manos y no todo lo que toque lo contamine. Y hacer los flujos, ¿verdad?, de circulación de enfermos y evitar que estén con otras personas que no tengan el padecimiento. Ya el personal de salud, médicos, enfermeras, deben de ver dónde se van a colocar estos enfermos. Insisto, todos los hospitales deben tener un área designada para esto, estar preparados. Ya el personal en sus áreas, que va a tener contacto directo con los enfermos, esto obviamente va a variar de acuerdo al nivel de atención que se trate, pero en general pues debemos tomar precauciones estándar de contacto, de gotas y de vía aérea, incluyendo protección ocular, ya que si tosen y arrojan flemas nos pueden caer directamente al ojo y contagiarnos. Aquí vemos una tabla, ¿verdad?, en base al SARS, cuando en el 2002, qué actividades se asociaban a mayor infección en el personal de salud. Y entonces vean cómo el dar oxígeno, ya habíamos dicho, genera aerosoles, resucitar a alguien, a dar reanimación cardiopulmonar, todos estos procedimientos son de alto riesgo porque generan aerosoles y facilitan el contagio. Por eso la necesidad del equipo protector en estas áreas. Aquí destaco como factor de riesgo personal de salud que trabaja mientras está enfermo. Imagínense que alguien está enfermo y lo tenemos en el mismo consultorio viendo a otros enfermos, pues es fácil que contagie a todos los compañeros, a todo el equipo de salud. Entonces se debe insistir, los sindicatos, las autoridades deben de dar facilidades para que estas personas enfermas mejor permanezcan en sus casas y se recuperen allá, ¿verdad? Esto es muy importante, porque como pueden ver, es uno de los factores de mayor riesgo, casi 11 veces más riesgo, de que otras personas se contagien. Bueno, estamos en la epidemia,
se han diseñado 3 fases de la epidemia. En este momento México está pasando a la segunda fase. Si ustedes recuerdan y saben, pues la primera fase es la detección de casos importados. Aplica la definición operacional, ¿no? Persona que llegó de Francia y tiene enfermedad, pues es sospechoso, vamos a ponerlo en aislamiento, vamos a tomarle la muestra, salió positiva, tiene la enfermedad, ahora vamos a ver con quién ha tenido contacto, quién pudo haberse contagiado y también se busca a esas personas y todas esas personas se ponen en cuarentena domiciliaria, ¿no? Por así decirlo. Eh, y así ha venido funcionando. La prueba, como ustedes han visto, pues no se le hace a cualquiera que tenga catarro, son no solamente los que son, cumplen con esta definición operacional. Pero también ustedes lo han visto como están empezando a aparecer otros casos en el país que no tuvieron contacto ni con un caso importado, o sea, no tuvieron contacto con una persona que llegó, ni con sus contactos. Eso hablaría de que ya la enfermedad fue adquirida dentro de la comunidad y ya se está transmitiendo dentro de la comunidad. De acuerdo a la fase de la epidemia, pues se recomiendan ciertas medidas de control, de protección. En esta segunda fase en la cual estamos entrando, se estima que pueda haber cientos de casos. Se recomienda ya desde la primera fase no saludar de beso, no dar la mano. Se han suspendido ya eventos, ¿no? Había una maratón en la ciudad de Oaxaca, parece que iba a haber otra maratón en Los Mijes, la Samaritana, varios eventos pues donde llega mucha gente, pues ya se han empezado a suspender, las clases se adelantaron, las vacaciones de los niños se adelantaron, y eso de vacaciones pues es entre comillas, ¿verdad? No es como unas vacaciones normales que la gente salga a pasear o salga al cine, al teatro, tenga más tiempo para divertirse, sino para guardarse en su casa. Y va a llegar un momento que entremos a una tercera fase de transmisión epidémica en la que tengamos muchos casos, miles de casos, y ahí sí, pues de acuerdo a la experiencia de otros países, pues sí se han tenido que cerrar todo, ¿no? Que la gente no salga. Hay países que han tomado esto de manera diferente, en la que han sacado al ejército a las calles y arrestan a aquel que salga o los multan. Cada gobierno tiene sus formas, ¿no? Eh, es importante también mencionar que pues esto paraliza la economía de los países, ¿verdad? Y esto muchas veces pues no es posible o no es aconsejable hacer. Hay muchas personas, ayer estaba escuchando esta en la conferencia de prensa, el 50% de los mexicanos viven en la pobreza y son personas que viven al día, ¿no? Si ellos no ganan dinero ese día, pues no tienen para comer el día de mañana. Entonces no es posible tampoco decir, pues ya, aunque no tengamos transmisión comunitaria todavía, vamos a cerrar todos los negocios, vamos a cerrar todo porque afectamos a esta población. Entonces, bueno, pues de esto tenemos que estar conscientes que es una necesidad también que haya gente en las calles, ¿no? Eh, y lo que tenemos que hacer, pues es entender todo el porqué de las cosas, por qué tengo que cuidarme si en la manera de lo posible, cómo se transmite esta enfermedad, cómo puedo evitarla y ponerlo en práctica. En esta gráfica vemos en la curva de casos que se pudieran presentar si no hacemos nada para prevenir la epidemia. Y es esta curva roja. Vean, en el eje inferior tenemos el tiempo y el número de casos. Y entonces, si no hacemos nada, pues vamos a tener muchos casos de enfermedad en muy poco tiempo. Dijimos que alrededor del 20% de los enfermos requieren
atención hospitalaria, y si tenemos 1000 enfermos, el 20% serán 200 personas que necesiten una atención hospitalaria. Y nuestro sistema hospitalario en Oaxaca, en el estado, pues es precario. ¿Dónde vamos a meter a 200 enfermos? En la ciudad de Oaxaca, que tiene mayor cantidad de hospitales, no digamos en la costa o en el istmo, en regiones donde se cuenta con menor número de camas y que también tienen altas densidades poblacionales. Y eso, si son 1000, pues sería optimista, pero ¿qué tal que son 10,000? Y entonces serían 2000 enfermos. ¿Dónde los vamos a meter? Entonces, bueno, pues la recomendación es seguir las medidas de protección. Se dice que el virus se mueve con las personas. Si nosotros no nos movemos, si nos quedamos en nuestras casas, el virus, si es que ya estamos infectados, pues se va a quedar en casa. Y entonces esto permitiría que el número de casos no sea tan alto, y es la curva azul, ¿verdad? Es una curva más plana que se reparte en el tiempo. Y esto le permite a los sistemas de salud, vemos la línea ahí entrecortada, dar una mejor atención. Si tenemos en Puerto Escondido 5 ventiladores, ¿verdad? Y hay 7 enfermos, ¿no? Pues a 5 les va a tocar. Pero qué tal que son 20 enfermos que necesitan el ventilador y tenemos 5, pues 15 se van a quedar sin el ventilador. Entonces esto permite dar un mejor servicio si aplanamos la curva y tener menor mortalidad y menos saturación en los hospitales. Y entonces se habla de estas intervenciones de sana distancia. Son 4 puntos muy importantes que debemos todos de seguir. Ya se ha comentado también que en Italia, por ejemplo, se vieron en la misma situación que nosotros estamos ahorita. Cuando vemos el número de casos, cómo se les fueron presentando, prácticamente es como estamos viviéndolos nosotros. Al principio, cuando detectaron el primer caso, al día siguiente cuántos casos tenían, al tercer día, y cuando vemos y comparamos, pues nosotros vamos en el mismo curso de enfermos. ¿Sí? Obviamente desfasados en otro tiempo, pero los casos se están presentando igual que se les presentó a ellos. Entonces eso nos debe de hacer aprender de las lecciones de otros países para no caer en los mismos errores. Ahora ellos dicen, ojalá hubiéramos sabido esta situación hace 2 semanas, porque entonces hubiéramos sido mucho más enérgicos en este sentido, ¿no? En tomar las medidas de prevención. Vamos a revisar brevemente cada una de estas. Las medidas básicas de prevención entonces es lavado de manos frecuente. Se dice que es igual de efectivo el agua y jabón que el alcohol gel. De hecho hay quien aboga más por el jabón, ¿verdad? Que tiene un efecto sobre las grasas mejor. El virus posee una pared de grasa y esto pudiera ser que sea susceptible al alcohol y sea eliminado. Pero en su defecto el gel alcoholado también es muy efectivo, ¿no? Tenemos que estarnos lavando las manos frecuentemente y evitar tocarnos la cara con las manos sin haber sido lavadas. El otro punto importante es la etiqueta respiratoria, tapar nariz y boca al toser y estornudar, ya si no tenemos un pañuelo con el ángulo interno del brazo. Si nos ensuciamos las manos, si estamos enfermos, pues hay que estarnos lavando las manos también frecuentemente porque a través de nuestras manos estamos diseminando el virus. Saludo a distancia, ¿verdad? Evitar ya el saludo de mano y de beso y de abrazo. Y recuperación efectiva. No salir de casa en caso de presentar síntomas. El 80% de los enfermos se van a curar solitos. El mismo cuerpo va a crear defensas y va a controlar la enfermedad. Se suspenden actividades no esenciales, ¿verdad? Hay actividades esenciales que no podemos eludir y tener que salir a la calle.
pero hay otras actividades que no son esenciales y que por una temporada podemos evitar. No sé, se me ocurre ir al cine o ir al gimnasio o reunirnos con los amigos, ¿no? Tal vez no sea una actividad esencial. Si podemos evitarla, evitémosla y permanezcamos en nuestras casas. Nos cuidamos a nosotros, cuidamos a nuestras familias y a toda la población. Eventos masivos se suspenden, se posponen. Es probable que la Guelaguetza, no sabemos cómo va a estar la situación, se tenga que posponer. Y ya dijimos que una de las poblaciones más afectadas son las personas mayores. Entonces tenemos que preocuparnos por ellas, por los abuelos, por los padres. Ya vimos que el riesgo de que ellos fallezcan es mayor si contraen esta enfermedad. Entonces debemos tratar por una temporada, no va a ser para siempre, que ellos se aíslen de ser posible, ¿no? En algunas casas se puede que haya dos casas en un mismo terreno y entonces de preferencia que se guarden, que se aíslen en una casa, que tenga su propio baño, sus propios servicios y evitar las visitas. Sabemos que los abuelos pues reúnen a la familia, nuestra cultura pues es así, ¿verdad? De que muchos los fines de semana se reúne la familia, pues debe de evitarse esto ya que podemos contagiarlos. Que se restrinjan las visitas a ellos y saludo a distancia, mantener distancia apropiada si tosemos, si estornudamos, limpiar las superficies de sus habitaciones y alguien que esté pendiente de ellos, que vaya a comprarles su despensa y les lleve su comida, a manera que ellos no tengan que salir de sus hogares. Bueno, en conclusión, el virus de SARS-CoV-2 circula en varios países del mundo, ya está en México, estamos entrando a la fase de transmisión comunitaria. En Oaxaca ya tenemos casos, han sido importados, pero existe una comunicación muy estrecha con la ciudad, los estados que nos colindan. Ya tenemos casos en Chiapas, parece que en Puebla hay un brote también, ¿verdad? Está empezando a haber casos, hablaban de 27 casos en Puebla de un día para otro, entonces hay un flujo de turismo, de comercio, de visita a estos estados, por lo que no sería de extrañar que empiecen a aparecer casos en la ciudad y en el estado. Ya dijimos que la mortalidad es aproximadamente del 2 al 3%, el 80% de los casos son leves, aquel que ahora que empiece a haber muchos casos de enfermedad respiratoria, seguramente corresponderán a COVID-19. El 80% de ellos se van a resolver solos en nuestras casas. Debemos evitar salir para evitar contagiar a otras personas. Si hubiera datos de alarma como falta de aire, dolor de pecho, alteraciones de la conciencia, acudir a los centros de atención de esta enfermedad, generalmente van a ser los hospitales, evitar ir al consultorio de similares o del médico particular porque no tiene el equipo necesario para atender este padecimiento y lo único que vamos a hacer es contagiar a más personas. El tratamiento es de sostén, ¿verdad? No hay un medicamento antiviral que esté científicamente demostrado sirva hasta el momento. Y lo más importante también es estar informado de fuentes oficiales. En las redes sociales circula una gran cantidad de noticias falsas que están muchas veces utilizadas con fines políticos para golpear al gobierno, etcétera. Mil razones por las cuales la gente publica noticias falsas, pero que lo único que hacen es confundir a la población y entorpecer las actividades de salud. Por lo tanto, es muy importante que nos informemos de fuentes oficiales. Todos los días a las 7 de la noche se da una conferencia de prensa a nivel federal donde se informa cuántos casos se están presentando, cuántas muertes, qué características está teniendo la epidemia,
cuáles son las recomendaciones para cuidarnos, y eso es lo que tenemos que hacer caso. Y muy importante es que esta epidemia, todos somos responsables de su control. Se dice que las epidemias se controlan en las casas, ¿verdad? Si yo no me cuido, si yo me enfermo, puedo contagiar a muchas otras personas, a mis seres queridos, a mi familia y a la población, al personal de salud, y eso es lo que no se quiere. Por lo tanto, la forma de evitar esto pues es seguir estas recomendaciones, que son relativamente fáciles de entender y son difíciles de llevar a cabo, pero tenemos que hacer este gran esfuerzo por hacerlas y seguirlas. Con esto terminamos y espero que la información pues sea de utilidad y que sea una información que se comparta. Es muy importante, mientras más personas, así como el virus se transmite de una persona, infecta a 2 y de ahí 4 y de ahí a 8, ¿verdad? De manera exponencial, esta información debe ser reproducida también de la misma manera que lo hace el virus para poderlo contener. Muchas gracias.